máxima contención a israelíes y palestinos. El grupo de Cáritas Española por la Paz hemos visitado al obispo auxiliar de Nazaret. La Tierra Santa no ha sido nunca la tierra de un solo pueblo, nunca. E insisto que querer considerar esta tierra de un solo pueblo, pero solo de un pueblo, crea problemas. Esta comunidad sufre mucho. Y no os hablo de cosas que he oído decir o he leído. Es mi realidad, que vivo cada día. Porque vivimos en medio de la guerra, la violencia, la intifada, el terrorismo. No es fácil. Desde el punto de vista práctico, con el Estado de Israel tenemos muchos problemas. En el 1948, 429 ciudades y pueblos fueron totalmente destruidos y la población echada, excluida, prófuga. Es un problema fundamental. Los habitantes han sido capturados. Problemas de juicios, visados, de residencia, de escuelas, de hospitales, de tasas, aduanas, permisos, terrenos confiscados a los propietarios. Un palestino de Nazaret que se casa con una palestina de Belén no pueden vivir juntos. Es una comunidad que necesita vuestro amor, vuestras oraciones, la solidaridad. Lugares, montañas, grutas, lagos, colinas, llanuras santas y sacras, pero sin presencia cristiana no vale la pena. Serán un museo solo, un museo bíblico. Agradecidos por su acogida y sobre todo por la explicación que nos ha dado de la situación de los cristianos en la Iglesia Madre de Jerusalén. Esto hace que nos sintamos más unidos y dispuestos a colaborar. Nunca se entiende realmente lo que es vivir bajo ocupación si no se vive la ocupación. Ilan Pappé ha descrito como la política de displacement replacement, de desplazamiento y reemplazo. Desplazamiento de la población originaria palestina, cristiana y musulmana y reemplazo por colonos israelíes judíos.
Muchas veces yo creo que un término común que se utiliza cuando se describe lo que sucede acá es de que ambas partes deben ceder. Mientras tú ocupes un pueblo entero, tú no quieres paz. No que los dos queremos dos estados, porque esta es la realidad que Israel está construyendo. Y no que ambas partes deben ceder, porque cuando nosotros hablamos de que lo que nosotros estamos pidiendo que se reconozca como el Estado palestino, Cisjordania y la Franja de Gaza, que ambos equivalen al 22% de la Palestina histórica, de lo que alguna vez fue, ya estamos hablando de una concesión mayor. Palestina nunca fue una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, como los eslóganes, digamos, del movimiento sionista y del Estado de Israel establecen. Ahora, a nosotros nunca se nos consultó qué queríamos hacer con nuestro país. Y Naciones Unidas, violando nuestro derecho a la autodeterminación, decidió dividir Palestina en dos estados. El embajador israelí en Madrid les dirá que Israel quiere una solución de dos estados y que ellos apoyan un Estado palestino. La pregunta que hay que hacer es qué clase de Estado. Si es que ese Estado tendrá control sobre sus fronteras, si es que ese Estado tendrá control sobre su espacio aéreo, si es que ese Estado será un Estado contiguo, si es que ese Estado qué superficie tendrá. Para poder llegar a una paz justa y duradera, nosotros hablamos principalmente de 3 puntos. Un Estado con control sobre sus fronteras, con conexión entre la Franja de Gaza y Cisjordania, control sobre nuestros recursos naturales, espacio electromagnético, etc. Jerusalén Oriental como nuestra capital. Jerusalén Oriental es algo así como el 12% de lo que Jerusalén era. El concepto de Jerusalén Oriental y Occidental es de 1948, muy reciente. Y ese concepto se crea cuando Israel lo que toma por la fuerza en 1948 se considera como Jerusalén Occidental, y eso es el 88% de lo que era Jerusalén antes de 1948. Nosotros hablamos de Jerusalén como una ciudad abierta y compartida, capital de dos estados, con libertad de acceso a todos los lugares sagrados. Que es completamente contrario a lo que Israel señala de Jerusalén como la capital eterna e indivisible del pueblo judío. Muchas de las políticas de la ocupación israelí que se han utilizado durante los últimos 45 años se radicalizan, se intensifican en Jerusalén Oriental. Si es que uno le pregunta a la familia Nusaybi, por ejemplo, ¿desde cuándo ellos pueden certificar que ellos han estado en Jerusalén? Ellos son la familia que tiene las llaves del Santo Sepulcro. Desde la ocupación de 1967, toda esta gente ya no son considerados ciudadanos en Jerusalén, sino que tienen un término que es residentes permanentes. Que para hacerlo más fácil de entender para ustedes, es algo así como ser un turista en tu propio país y que tienes una visa de turista la cual se te extiende
siempre y cuando tú seas bueno y te regules por todas las leyes que te impone la potencia ocupante. Si es que Israel logra retirar los permisos de residencia solamente de los cristianos que viven en Jerusalén y que ellos han estado, digamos, molestando durante el último tiempo, de aquí a unos 3 años la población cristiana en Jerusalén no sería mayor de 6.000 personas. O sea, me encantaría poder tener un permiso para poder ingresar a Jerusalén por una semana y poder estar ahí desde el Domingo de Ramos hasta la resurrección. La colonización de un territorio, cualquiera sea este, según el derecho internacional, según los convenios de Ginebra, según el Estatuto de Roma, es un crimen de guerra. Y eso es lo que ha estado haciendo Israel de forma constante durante los últimos 45 años. Lo interesante es que acá no solamente tenemos asentamientos o colonias, sino que también tenemos otros elementos como por ejemplo el muro. Cuando uno pone una cerca, muro o como se le quiera denominar, por razones de seguridad tú generalmente lo pones en la frontera. El muro no está en la frontera, sino que se mete dentro del territorio palestino. O sea, de hecho, el muro acá, más que dividir palestinos de israelíes, divide palestinos de palestinos. La frontera tiene una longitud de 325 kilómetros. El muro tiene una longitud de 728 kilómetros. Es decir, el 82% del muro se construye en territorio palestino ocupado, no dividiendo a palestinos de israelíes. Pleno siglo XXI, hay carreteras que yo como un palestino cristiano o un palestino musulmán no podemos usar. Esas carreteras son muy importantes porque además que ayudan a dividen de nuevo palestinos de palestinos más que palestinos de israelíes. El agua, por ejemplo, nosotros no podemos cavar ningún pozo de agua sin permiso israelí. En esta zona, 10.000 colonos israelíes que viven ahí consumen el equivalente a 1/3 del agua que 2,5 millones de palestinos consumimos en el resto de Cisjordania. ¿Por qué nosotros no aceptamos sentarnos a negociar con Israel hoy en día? Para nosotros negociar 20 años significó lamentablemente un recrudecimiento de las actividades de colonización israelíes escondido en esta cortina de humo llamado proceso de paz. La idea de mantener un proceso vivo fue más importante que llegar a la paz misma. Es que 20 años después de iniciado el proceso de paz, nosotros no tenemos control sobre nuestro propio registro de población. Vamos de pequeñas cárceles hasta cárceles mayores, pero todos estamos controlados por todos lados por Israel. Nuestra posición sigue siendo 2 estados, pero para que puedan existir 2 estados o para que puedan haber negociaciones que sean realmente significativas, por lo menos lo que ya se ha acordado debe implementarse. ¿Y por qué vamos a Naciones Unidas y por qué creemos que se nos debe reconocer como un estado y admitir en Naciones Unidas? Tiene bastantes razones. Una, porque es nuestro derecho. Pero también tiene que ver con un mensaje que nosotros debemos dar a nuestro pueblo, de que la violencia no lleva a ningún lado, pero que la diplomacia y la no violencia nos puede también traer resultados. Hemos llegado a un punto en el cual toda la idea de la solución de 2 estados, que nosotros hemos hablado tanto de ella, puede que ya no exista. Cuando tú generas toda una situación de marginalidad, cuando la Franja de Gaza la convierte en una cárcel, a mí me sorprende que las encuestas de opinión digan que si hoy tuviésemos elecciones, Al-Fatah ganaría en Gaza, por ejemplo. Me sorprende porque yo sería mucho más religioso, digamos, que lo que la gente podría hacer si es que estoy gritando por 5 años que estoy encerrado, que es una cárcel, que Israel en esos 5 años se metió 2 veces a masacrar literalmente en Gaza, nadie hizo absolutamente nada por pararlo. ¿Quién me va a escuchar sino Dios? Noche de bombardeos sobre Gaza. La operación Pilar Defensivo del ejército israelí las milicias palestinas a esta hora siguen los tienen bombardeos en objetivo uno y en otro lado tras de la franja de Gaza y también en territorio israelí.
Israel ha movilizado 75.000 personas, 75.000 reservistas. Jamás dice que les esperarán suicidas. Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. El mensaje que nosotros debemos dar a nuestro pueblo de que la violencia no lleva a ningún lado, pero que la diplomacia y la no violencia nos puede también traer libertad en casa. Nadie hizo absolutamente nada por pararlo. ¿Quién me va a escuchar sino Dios? La campaña palestina denominada Come and See, Ven y mira, está especialmente dirigida a peregrinos que vienen a Tierra Santa y que no se limitan a recorrer los lugares sagrados, sino que también visitan la iglesia local y a las comunidades cristianas que hay en el país. Las relaciones con los cristianos dan una idea clara de la naturaleza de la situación cristiana y palestina aquí, más de lo que uno simplemente pueda leer o escuchar de los acontecimientos ocurridos. Es esto lo que nos ofrece el mensaje de la presencia en Tierra Santa, que no solo son lugares santos, sino que existe una comunidad cristiana que vive aquí y que hace que estos permanezcan abiertos a todos los cristianos. Este es nuestro mensaje, y quisiera comentar con brevedad el documento Kairos Palestina. ¿Cómo se originó y cuáles son sus ideas principales? A principios del año 2008, un grupo de cristianos palestinos comenzó a reunirse para pensar, orar y estudiar el tema de nuestra presencia cristiana en Palestina y su significado. A este grupo pertenecen todas las iglesias: la Iglesia católica, ortodoxa, anglicana, luterana. Esta es la primera dimensión en la que el grupo trabajó. El grupo incluye a religiosos y laicos, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Uno de los asuntos importantes para los cristianos es la esperanza. Esta no se basa en el análisis político sobre si la situación va a terminar. Se basa en la creencia de que Dios está con nosotros y de que a Dios no le agrada la realidad en la que nos encontramos. Esto nos ofrece esperanza en el futuro. Partiendo de ahí, pensamos que la labor de los cristianos es trabajar por el mandamiento del amor, en el que Jesús nos dice que debemos resistir el mal de forma no violenta. En el documento decimos que la ocupación es un pecado contra Dios y en contra de los seres humanos. Y nuestra labor para lograr la paz y la justicia en esta tierra es estar contra la ocupación y terminar con ella. La paz que piden los palestinos y la que pedimos todos es la que se basa en la justicia, no cualquier paz. La ausencia de guerra no significa que haya paz. Cuando hay injusticia en un país, no existe paz en esa tierra. La mayoría de los palestinos hoy en día, y no solamente en Kairos, trabajan de forma no violenta. Esta es su opción para terminar con la ocupación. Y la experiencia nos dice que los medios no violentos llevan consigo tiempo y sacrificios. Requieren solidaridad del mundo entero con el pueblo palestino para que den frutos. Esta solidaridad del mundo con Palestina es fundamental para que la resistencia no violenta acabe con la ocupación. Esta petición está dirigida a todos, a las iglesias, los cristianos, los musulmanes, los judíos, a todos los responsables religiosos, etc. Y está dirigida a ellos con el fin de que participen con nosotros para acabar con la ocupación de forma no violenta. Lo que queremos es justicia, paz y reconciliación. ¿Todo el grupo español? Todo el grupo ¡Ay, qué español. bueno! Fíjate, fíjate. Ay, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy contento Sí. de verla a usted. Nos parece que es un proyecto muy bonito
porque logra acercar la salud a las personas. Siempre intentamos trabajar con consejos, con comunidades que se impliquen en la salud, y nos da mucha alegría que aquí también se esté desarrollando. La intención de Cáritas Española es seguir comprometido con Palestina, seguir comprometido con los proyectos que hay por aquí, pero tenemos que ir viendo poco a poco, pero la intención es poder continuar colaborando. No sabemos en qué medida, en qué cantidad, pero seguro que vamos a... Gracias, padre. Que tenga buen día. Esperamos todos. It is one way, in my view, to express solidarity with the Desde mi land, punto de vista, esta es una forma de expresar solidaridad con la tierra, con la gente, incluso viniendo a rezar. that in Es un itself acto is an significativo para important nosotros. act, to us. And remember, when you talk No hay about que olvidar the Holy Land, que cuando hablamos de this is a Tierra Holy Santa, Land for three, es una Tierra Santa para religions. 3 religiones This is distintas. our land. This is our Esta es roots. nuestra tierra, And nuestras we live raíces. here. So we Vivimos want aquí to find y to queremos stay quedarnos here. aquí. We don't want to end No up queremos in terminar en Latin Latinoamérica America ni en or ningún any otro lugar. place else. Deseamos We want to seguir viviendo en continue esta living tierra. in this land. The present Israeli government really El actual wants gobierno israelí to, quiere continuar con los asentamientos continue en el the lado oeste, settlements con las colonias, in the West Bank, the colony, and at the same time pero a la vez say, dice, "Come negotiate venid, with us." negociad There con isn't nosotros. like, you know, where we are going to go together. Por su parte, no hay nada Because, you de know, this hacia is a dónde small caminamos country. juntos, And a small land, porque es un and país you cannot pequeño just simply y say, una tierra "The pequeña, Palestinians will live by y no se themselves, puede the simplemente Israelis will live decir by que los themselves." palestinos It's not vivan por un possible. lado y los Yeah, we israelíes use the por same otro. water, No es we use posible. the same space, we Utilizamos use la the misma same- agua, even usamos el food. mismo You espacio, have the incluso la wall, misma yes? comida. And you think, okay, the Y wall tienes will el muro separate, y but if dicen, there is, el muro nos God separará. forbids, a disease Pero si hay, Dios no lo spreading quiera, in una Gaza, enfermedad it contagiosa will en also Gaza, spread to Tel Aviv. también llegará a Tel Aviv. Así So que no there is sirve de nothing. nada. It's a small Es una country. tierra pequeña. So what we need to do is to have a vision for peace. And we think today Por tanto, the lo que present necesitamos Israeli es una government visión de is not paz. capable of Y doing creemos that. que el In actual general, gobierno we have israelí practical no es problems capaz with de Israel, acercarnos a esa but visión. I think one way out En is general really hemos tenido to problemas find, tácticos con to go Israel, back to pero yo creo que una forma de negotiation. salir And de for esta the Israelis to situación make a es volver a gesture las by negociaciones stopping, y que los by israelíes stopping, tengan un the buen gesto settlements. parando The los vision for the asentamientos. Palestinians in Jerusalem is that we want to have an open Jerusalem, La idea de really. Jerusalén que tenemos los And palestinos to have the es que east queremos part un of the Jerusalén city abierto a as todos capital for y the que la parte Palestinian este de la state. ciudad sea la Because you capital have del 1/3 Estado palestino, population porque of hay un tercio Jerusalem de la who are población Arabs. que es árabe, And in Jerusalem you have pero hay something como like de 12,000 12.000 a 15.000 cristianos. So it is a very Así que es un lugar important muy place. importante. And Y los israelíes dicen, no, no podemos aceptar eso, porque Jerusalén es la eterna capital de Israel. Nosotros como palestinos no queremos dividir Jerusalén. Nadie está hablando de redividirlo, pero decimos, ¿cómo podemos compartir Jerusalén juntos? Y es muy importante. Este es un mensaje muy importante para los israelíes y también para los palestinos. A pesar de todas las dificultades que tengamos aquí, seguiremos firmes, seguiremos aquí. We are
Estamos aquí para restaurar la vida de la gente, no solo las piedras. Hoy es un gran día para mí personalmente y para Cáritas Jerusalén. Es un privilegio para mí, para mi familia y para todo el equipo de Cáritas estar viviendo en Tierra Santa. Pero también es una gran responsabilidad. Y digo responsabilidad porque debemos quedarnos en esta tierra. Le debemos al mundo, a todos los cristianos del mundo, el mantener viva la Iglesia en Tierra Santa, no como un museo. Desgraciadamente, la situación política que vivimos no está ayudando a los cristianos a quedarse en esta tierra. Durante muchos años hemos buscado la paz. Desde 1948, nosotros, los palestinos, hemos sido despojados de nuestros bienes, dispersados por el mundo. Nos hemos convertido en refugiados después del establecimiento del Estado de Israel. El Estado de Israel fue establecido no en el desierto, sino sobre el Estado de Palestina, mi propio hogar. En 1967, Israel ocupó el pueblo palestino. Llevamos 45 años. Es la ocupación más larga de la época moderna. Necesitamos que la comunidad internacional actúe. Necesitamos que la comunidad internacional sea responsable. Desgraciadamente, hoy en día hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas en relación al conflicto israelí-palestino, pero ninguna, y repito, ninguna de esas resoluciones se han llevado a cabo. Actualmente, también hay una constante violación de las leyes internacionales de la Cuarta Convención de Ginebra por parte del Estado israelí. Hay continuos actos de violencia a diario. Vivimos bajo ocupación. Desgraciadamente, Israel permite la continua expropiación y confiscación de tierras palestinas en el lado oeste, donde a día de hoy hay 450.000 israelíes que viven en el lado oeste sobre tierra palestina expropiada o confiscada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Por qué este silencio? ¿Es posible que la comunidad internacional no reaccione para frenar toda esta injusticia? Queremos la paz, buscamos la paz. Y nosotros, los palestinos, reconocimos el Estado de Israel en 1988, aunque se construyera sobre nuestro hogar. Porque anhelamos tener paz. Queremos la paz para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la paz no es solo para los palestinos, sino también para los israelíes. La gente, los israelíes y los palestinos, o bien ganan juntos, o bien pierden juntos. Así que la paz no será solo para mis hijos, sino también para los hijos de los israelíes. Si quieres tener paz, trabaja por la justicia. Oriente Medio no necesita muros, necesita puentes.
peregrinaje no es un fin solo en sí mismo y basta. El empeño llega después, deben seguir el seguito, el follow-up es más importante que el peregrinaje en sí mismo. What we ask you to make advocacy. Advocacy significa hablar, escribir, de que han visto, de que han entendido, de que han sentido, hablar. Write, speak, let them know what you have, what you could see, what you heard about, your experience, vuestra experiencia personal, la justicia y la injusticia, buenas noticias, malas noticias. La gente de nosotros no sabe. Deben ser el mensajeros de aquí de paz, mensajeros de la buena noticia, mensajeros de la Iglesia, de Cáritas. Dentro de nuestra línea prioritaria en cooperación, en España tenemos una grande que se llama Iniciativa por la Paz, que hay muchas diócesis implicadas y la idea es ampliar el círculo por los dos niveles de compartir desde la fe y también compartir los bienes. Vuestra presencia, mensaje para nosotros, para decirnos a nuestra gente en Abud, en Jordania, patriarcato, que no solo no somos abandonados, no somos olvidados, no somos solos. Hay la Iglesia con nosotros, hay la Cáritas, hay gente de buena voluntad, hay gente que quiere la paz, que quiere la justicia, que llega para plantar eso, hacer algo, no sé, o seguir rezando, o seguir viniendo con otros grupos, no quedarse a las playas, váyanse en fondo, hagan algo serio, algo que queda en la historia, conocer aquí, informar allá, conocer, informar, advocacy y solidaridad. Cáritas intenta estar donde están los que más sufren y ver el Cristo pobre, el Cristo perseguido, el Cristo encarnado, el Cristo despojado. Él fue de sus vestiduras y aquí han sido despojados de sus tierras, de sus calles, de sus caminos, de todo lo que tienen. De niña, durante la guerra en 1948, perdí mi casa, perdí mi cama. No podía entender por qué mi padre no me explicaba quién necesitaba o quién merecía más que yo dormir en mi cama y jugar con mi muñeca. En mí ha renacido no solo la preocupación, sino el ver qué puedo hacer yo. Hay mucho dolor y muchas heridas en Tierra Santa. El padre Somali
en las oraciones de Cremezán, él dice, nosotros venimos a rezar acá porque nadie en el mundo nos escuchó y creemos que solamente nuestro Señor nos va a escuchar. La peregrinación es para empezar. No basta, una vez que regresan a casa, no tienen derecho de dormir en paz. Cuando ven lo que pasa aquí, lo que inmigración, miseria, las necesidades, no tienen el derecho de dormir en paz. Las cosas, si no se viven, si no se experimentan, no basta con conocerlas. La experiencia es lo que conmueve interiormente. Aquí tenemos que hacer algo por esta gente, que son hermanos nuestros, porque todos invocamos al mismo Padre. Creo que las cosas no solo tienen que pasar por la cabeza, sino también dejar que nos calen profundamente. Y si nos toca el corazón, algo en nosotros cambia. Ver, oler, sentir, estar en los lugares, para que no estén solos y para que sepan que pueden seguir resistiendo. Yo vine con una idea muy clara de ver la tierra de Jesús y de ver la situación social, que es muchísimo peor de lo que podíamos imaginar. Nuestra presencia en estos lugares lo que hace es que no nos llegue solo al corazón, es un acto de reivindicación. No diré que me siento diferente porque a lo mejor caigo en un tópico, pero sí que sé que hay algo ahí dentro que se ha movido todo. Ver, sentir, tocar y desde ahí A veces la mirada altera lo que vemos. Y la vida regala camino y encuentros. Y lo antiguo es nuevo. Y el clamor, silencio. La paz sabe a tierra. La esperanza a cemento. El problema no es el muro. Y el tiempo consume con pausas eternas los sueños. Es por dónde pasa el muro. Y los sueños huelen a promesas sin tiempo. Por la justicia y la paz en nuestra tierra. التي قدمها المسيح ملك السلام. A veces construir justicia es contemplar inviernos. Y la vida duele, madruga, trabaja, denuncia, celebra. Comparte, reparte, parte. Separa, repara, para. Salta, sonríe, vuela. Camina, camina, camina y mina. Construye, destruye, excluye y huye. Supera, supera, espera, 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 desespera. A veces la mirada altera lo que vemos y la vida nos regala un camino antiguo a un encuentro nuevo.